al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea aquel que nos sacó de las tinieblas para trasladarnos a su luz admirable. En mi pensamiento está una meditación que estuve escuchando este fin de semana, el viernes, y era del doctor MacArthur. Y hermoso era cuando el hermano decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, mire usted, somos hechura suya. O sea, quiere decir que nos parecemos a la imagen ¿de quién? De Dios. Y dice, creados para hacer buenas obras, las cuales dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Había considerado ponerle por este título, creados entonces ¿a qué? A la imagen de Dios. Hermanos, a diferencia de las pinturas que se cuelgan en la galería, créame usted que usted es una obra de arte. ¿Ha visto usted a la Mona Lisa? ¿La conoce? Es una pintura que parece que nos está mirando de frente y que tiene una sonrisa especial, ¿no? Y uno dice que no está riendo, sino que tiene un problema por dentro, que aparenta. No importa, pero el autor lo hizo con algo. Pero sin embargo yo les digo, usted se ha puesto a pensar muchas veces cuando va a las montañas, lo digo porque en Ancaster se ve en una noche de verano, el cielo, las estrellas, y parece que estuviéramos en una de las partes de Perú, en una sierra, donde se ven las constelaciones y que parece que vamos a agarrar las estrellas. Lamentablemente acá en Mississauga o en Toronto no podemos ver el cielo porque parece que hay una nubecita que tapa todo. Pero en ciertos lugares de nuestro país sí podemos ver. Tal vez si nos vamos al norte de Alberta podamos verlo también en aquel igual. Y es hermoso cuando nosotros de noche podemos salir y contemplar qué cosa, las maravillas que ha hecho a las manos de Dios. Porque todo eso que usted ve en el cielo, esa constelación, mire usted cómo se permiten estar en ese ambiente y no caerse en ningunas y no chocar ningunas. Porque a veces hemos visto también pasar luces pequeñas que son a cuántos años luz aquellos planetas que se mueven de un lugar a otro. Sin embargo, todo es admirable. ¿Hay una mano detrás de todo? El mundo dice que es la naturaleza, la madre naturaleza. Pero qué mentira tan grande cuando se le atribuye a la naturaleza ser madre de toda esa creación, cuando sabemos que hay un Dios que está en medio de todo. Y lo hermoso de todo dice que nosotros hemos sido creados a la imagen ¿de quién? De Dios. Quiere decir que el hombre es corona de Dios. Somos un reflejo precioso de ese Dios eterno. Y Dios no solamente nos creó físicamente, sino que también a los que hemos sido salvos por medio de la resurrección de Cristo Jesús, nos hizo a nosotros ¿qué? Nuevas criaturas. No solamente nos creó, sino que tenemos al Señor Jesús, el cual actúa como algo especial para hacernos a cada uno de nosotros cuando lo aceptamos un día y doblamos las rodillas confesando que eres el Señor de señores de nuestra vida, hacer nuevas criaturas. Y qué hermoso que 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y además mire lo que dice las Escrituras en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y nos queda ahí. ¿El plan de Dios cuál era? Para hacer buenas obras. Y no queda tampoco incompleta, sino creado, dice, por Dios o preparado de Dios de antemano. O sea, en los planes del Señor estaba hacernos nuevas criaturas para un plan específico, porque Él lo había preparado de antemano, tal vez antes que estuviera en el vientre de su madre, para que anduviéramos en ella. Entonces vemos, hermanos, acá que nosotros cuando somos creados a la imagen de Dios, significa que usted es una obra maestra.
¿Se considera usted una obra maestra en la mano del Rey? ¿Del dueño absoluto? Claro que sí. ¿Tiene valor esa obra que Él ha hecho? Por supuesto que sí, porque es trascendental, porque vamos a pasar en un momento dado de este mundo hacia aquella eternidad donde Él nos ha preparado ese lugar especial. Ahora bien, es posible que usted se sienta que no es un desastre, que no sirve. Yo no tengo dones, yo no estoy preparado. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras, porque Él había preparado de antemano. Entonces vemos acá, hermanos, que desde la perspectiva de Dios, usted es una obra de arte, vuelvo a repetir. Está creado para hacer cosas buenas para la gloria del Señor. Nos motiva bastante a nosotros. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Siempre téngalo eso presente. Entiéndalo. Pero sin embargo, en medio de toda esa creación, el pecado también se mete en nosotros. La razón más común y que nos sentimos entonces preocupados y podemos decir, pero yo soy una obra maravillosa creada por Dios. ¿Por qué el pecado me tiene que atacar? Bendito sea Dios que podemos nosotros arrepentirnos y volver nuevamente a esa amistad con Él. Alguien me cuenta de que había ido a Italia a visitar una obra maestra. Usted sabe que en Italia hay muchos museos. Y dice que la primera vez que vio a la estatua esta de Miguel Ángel, tremenda estatua, vio la hermosura de esas manos, ese rostro. Parece que le faltaba un soplo para darle vida. Quedó maravillado. Y en la segunda oportunidad que fue, no estaba la estatua en el lugar. Y va y pregunta a uno de los encargados, ¿qué es de la estatua? Y dice, la hemos retirado porque había que limpiarla. Usted sabe que muchas veces el mármol se ensucia, ¿no? Entonces, la habían sacado para limpiarla. Mi pregunta es, ¿cree usted porque la estatua estaba sucia, valía menos? ¿Ah? No, ¿por qué? Porque era una obra de arte que alguien lo había hecho. Ahora imagínese usted cuánto más vale, aun cuando está en pecado, aun cuando está sucio. ¿Quién es el que lo limpia? ¿No es la sangre de Cristo que hace ese efecto especial? Entonces, hermanos, debemos darle gracias a Dios que nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras. Ahora, a medida que transcurre la vida cotidiana, debemos de recordar algo. Primero, nuestra meta debe ser, ¿qué cosa? Glorificar a Dios con nuestras vidas. Si nosotros hemos sido creados de antemano por Dios para llevar buenas obras, entonces esa debe ser mi meta siempre. Ninguna obra de arte se exalta a sí mismo. Y decíamos que usted es el retrato vivo de ese Dios. Recuerde lo que le pasó a este ángel precioso que se quiso comparar con el Señor. Pacatún cayó y para siempre. Entonces, mire, la única razón de su existencia es la voluntad y el talento de alguien que lo ama, de ese Dios eterno, de ese Dios que lo hizo a usted, que me hizo a mí, a su imagen y semejanza. Entonces, como hechura de Dios en Cristo debemos ser un reflejo de nuestro Salvador. ¿Cree usted que debemos ser reflejo de ese Dios eterno? Sí, viviendo para Él y no para nosotros mismos. Ahí está la diferencia. Si Dios me creó a su imagen, yo debo vivir para Él en todo lo que haga. Porque me dice su palabra que he sido hechura suya para buenas obras. Todo el trabajo como siervo del Señor debe darle ¿qué? Gloria al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso que Efesios 2, 4, 5 nos dice, Dios que es rico en misericordia, puntos suspensivos, mire ese Dios rico, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida ¿qué? Conjuntamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted es la obra maestra de ese Dios eterno. Antes de creer en Jesús estábamos, ¿qué? Dice la palabra misma ahí, muertos. Estábamos ciegos. Estábamos en caminos incapaces de comunicarnos con Él.
Estábamos eternamente separados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, porque la Escritura lo dice, que antes éramos advenedizos, éramos hijos de ira, éramos extraños a la palabra de Dios. No éramos ciudadanos de los cielos, porque había una mancha, que esa obra de arte se había ensuciado a través del pecado. Entonces, hermano, lo único que puede cambiar nuestra condición es ¿quién? ¿Quién puede cambiar mi condición cuando estoy manchado, cuando estoy sucio? Recuerde siempre, Cristo, Jesús, es el único que puede cambiar. Si estamos viviendo por algo diferente, incluso la familia, el trabajo, hemos escogido, hermanos, una mala obra. Porque la palabra de Dios nos dice que usted ha sido escogido para buenas obras. Y la primera obra en su vida, desde que abre los ojos y cierre los ojos, debe ser glorificar a ese Dios eterno. En todo, en pequeñas cosas, en grandes cosas, en decisiones que tome, siempre tiene que glorificar a Dios, porque usted, su meta es glorificar a Dios con su vida, primeramente porque es obra de Él. Es interesante que vemos entonces un segundo punto. Fuimos creados, dice, para buenas obras. ¿Ok? Fuimos creados para trabajar. ¿No dice para buenas obras? ¿Y la obra es inconclusa? ¿La obra es estática? Tiene movimiento. Nosotros hemos sido creados por ese Dios eterno para trabajar. Porque el versículo 10 nos dice, vuelvo a repetir nuevamente, hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y no queda ahí? Porque Dios lo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor quiere que trabajemos y vayamos predicando, evangelizando todo el tiempo, o que queremos estáticos acá sentados en la silla, aquí en la banca. No, de ninguna manera. Gracias. Él quiere que nosotros, si hemos sido creados para buenas obras, estemos todo el tiempo en movimiento, pregonando, llevando su palabra, así como lo hemos venido estudiando en las epístolas, lo que hacía Pablo. Pablo fue creado para eso, ¿no? Para buenas obras. Por eso, hermano, Efesios 2, 8, 9 nos recuerda algo. Y mire conmigo. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y cuidado, esto no porque a ti te pertenece, no de vosotros. Pues es un don de Dios. Y otra vez, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el trabajo que yo debo hacer es, gracias Señor, porque soy hechura tuya. Y tú me has hecho ser un siervo tuyo para glorificarte todo el tiempo, donde sea que vaya, debo de llevar el Evangelio. Ahí cambia el asunto. Y ahí es donde el Señor nos tiene en su palabra. Si nuestra salvación dependiera, imagínese usted, de nuestras acciones, si pudiéramos ser redimidos haciendo buenas obras gratuitamente, si cumpliéramos los mandamientos o tratáramos de no pecar, ¿cree usted que no estaríamos siempre en peligro de perderla cada vez que tropezamos? Si dependiera de nosotros la salvación, estaríamos caminando por un terreno minado. ¿Usted sabe lo que es un terreno minado? Donde el enemigo pone algo que va a explotar y algo que si usted lo pisa, créeme que ahí no va a quedar. Lamentablemente va a tener que perder una pierna o perder la vida. Y realmente eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en eso. Sin embargo, debemos recordar, en cuanto a nuestra salvación, ¿es un regalo de quién? Es un regalo de Dios. Es un regalo gratuito. Y no a cambio de algo que podamos hacer nosotros. No merecemos. Sino le ha placido a quién? A ese Dios eterno. La salvación es un regalo de Él. Gratuito, dado por ese Dios. Por ende, nuestra salvación, ¿qué cosa debe hacer? Magnificar únicamente el amor asombroso y la gracia admirable de nuestro Creador. Somos hechura de Él, sí, y debo de magnificarlo siempre, porque tengo la bendición de ser salvo, de tener vida y vida en abundancia, porque por gracias de Él, por ese regalo que yo no merezco, he sido salvo. La obra maestra creada por ese Dios eterno, tomándolo Él como algo valioso que vale y que no debe ser tirado, sino que debe ser
usado para la gloria de su nombre. Es interesante entonces cuando nos detenemos en eso, hermano. Pues Él nos bendice, no a causa de nuestros méritos, sino en virtud de su bondad. Por gracia usted es salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que ese es un don de Dios, es un regalo inmerecido que tenemos nosotros. Y solamente el Creador puede hacernos obras maestras por medio de nuestras relaciones con Cristo, créanme. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué esta hermanita es bella por dentro? ¡Qué dulzura que tiene esta hermana, este hermano! Porque refleja qué cosa, el carácter de Cristo. Y para eso estamos creados, hermano, para reflejar el carácter de Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor ha ideado exactamente lo que Él quiere que hagamos durante nuestro tiempo en este mundo. ¿Sí? En realidad lo determinó de antemano. Y mire, permítame leer, saltando un poquito a Efesios 1, 4 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros somos esa obra maestra en sus manos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y no queda ahí. Razón. Para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Y continúa, nos predestinó para adopción como hijos, por sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito o a la voluntad de Él. ¿Se da cuenta? Y no queda. Es para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Hermosa creación? Sí, por supuesto. Hermanos, entonces nosotros vemos que desde la eternidad no solamente nos eligió para que fuéramos hijos, sino que también ya estaba en los planes de Dios. Era la tarea específica para cada uno de nosotros, que anduviésemos en ese camino que nos había puesto, en santidad todo el tiempo dándole gloria a Él. La misma manera de amar y honrar a Dios es descubrir qué cosa, su voluntad dentro de nosotros. Yo tengo que descubrir, si soy esa obra maestra del Señor, la voluntad de Él en mi vida, de amar a mis hermanos. Si amo a ustedes, yo amo a Dios. Si amo a mi esposa, amo a Dios. ¿Cómo yo puedo amar a un Dios, dice la palabra del Señor, si nunca lo he visto? Y lo veo acá a mi hermano y tengo algo contra él. La palabra me hace mentiroso. ¿Verdad? Y el tercer punto que podemos ver de este pasaje entonces es, Dios ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos. Todo. Dice, para llevar a cabo las tareas que nos ha dado. Creado a la imagen de Dios, sí, con un objetivo específico. En Juan 15:4 Jesús dijo a sus discípulos que permanecieran en Él, como la rama en la vid. Entonces, hermano, cuando permanecemos en Cristo y le obedecemos, guardando sus mandamientos, su vida dice que fluye a través de nosotros como savia y nos volvemos cada uno de nosotros fructíferos. Juan 15, versículo 10. Al reconocer que necesitamos el poder, ese poder proviene de Dios. El Señor Jesús nos da, ¿a quién? Al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y también lo dice la Biblia, que tenemos todo eso. Además, hermanos, la enseñanza, la amonestación y la corrección y la instrucción de las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros. ¿Dónde encontramos nosotros para poder responder a este llamado que todos tenemos a disposición de Dios para que podamos llevar nuestra tarea que nos ha dado? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bien claro dice la palabra del Señor, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Para eso usted fue creado, para estar preparado para toda buena obra. Pero ¿cuándo? Cuando usted se empapa de la palabra del Señor, de las Santas Escrituras. Esta es la herramienta que ya tenemos. Empaparnos en ella.
La voluntad del Señor se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, hermano. No solamente en nuestro trabajo, no solamente en la iglesia, también en su casa, con sus hijos, con sus nietos. Tenemos que ser esa luz que ilumine, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. En el trabajo, como antes Juan hablaba en la escuela dominical, que el testimonio que él daba sirvió para que alguien venga a los pies de Cristo y había ese respeto a la persona de él, porque él hablaba del amor de Jesús. Y no se metían con él, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos protege. Todas estas cosas son parte de una buena obra que Dios ha puesto a nosotros para realizar. Entonces, hermano, quiero concluir. Cuando reconocemos que somos creados a la imagen de Dios, debemos de reconocer que, uno, nuestra meta es glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Para eso usted ha sido creado. Dos, fuimos creados para trabajar, no para estar sentado acá en la banca, para ser estáticos, sino para trabajar y ser responsables de la manera en la que la hacemos. Responsable cada uno de nosotros. Y tercero, Dios nos ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para llevar a cabo esa tarea que Él demanda de nosotros. ¿Qué? Su palabra, las Santas Escrituras. Por lo tanto, es importante que usted busque la voluntad de Dios siempre, todo el tiempo. Hermano, en su amor, nosotros vamos a poder lograrlo, todo esto. Recuerde su palabra. Finalmente Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32:8. ¿Cuándo? Cuando usted tiene la disposición de respirar la palabra de Dios. Vamos ahora. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra, porque realmente, Padre, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Cristo, y como tu palabra lo dice, Señor, para hacer buenas obras. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado eso, que somos hechura tuya, creados en Jesús, Señor, para ese trabajo especial, las cuales, oh Dios eterno, tú la preparaste de antemano para que anduviéramos en ella. Gracias, Padre, porque en medio de todos, en otros tiempos, tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, Señor, un día tuviste misericordia y nos has dado esta oportunidad en que nosotros ahora somos salvos, Señor, por gracia. Y tu palabra lo dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ti, sino que es un regalo de Dios. No por esas obras para que nadie se gloríe. Y solamente, Padre, porque somos hechura tuya. Te alabamos y te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar al hermano Juan.